Bienvenido. Un placer, qué gusto estar contigo, Yuri, qué gusto y con todos tus seguidores. Doctor Jesús, con nosotros, como siempre, es un honor poder contar con usted. Gracias por haber aceptado la invitación. No, por favor, qué ocurrencia, qué ocurrencia. Para mí es una obligación comunicarme con, con la gente porque creo que salud no es tratamiento, que salud es prevención y antes de prevención es definitivamente educación y cultura. Lo que tenemos que hacer en el país y tenemos que invertir es en educación y cultura. Los medios de comunicación en todas sus formas, ahora los medios digitales, deben de estar absolutamente conscientes que todo tema educativo no necesariamente tiene que ser un bodrio aburrido, un somnífero, sino que hay formas de educar. Y ahora vamos a educar un poco sobre un tema del que se habla poco, ya felizmente se está hablando, pero necesitamos actuar, Vamos a hablar de el estrés, la depresión y cómo afecta en el sistema estomagnático, vale decir, en el aparato masticatorio. Excelente, doctor, justamente de eso que está en estos momentos que mucha gente desconoce y algunos tocan, que es la salud mental, ¿no? La salud mental, cómo afecta a todo nuestro entorno, y en este caso, queridos amigos, el doctor Jesús nos va a estar hablando cómo la salud mental de este momento de pandemia, de encierro, también afecta a la salud bucal. Doctor, lo escuchamos. Bueno, el estrés que estamos viviendo no solamente es el estrés de la pandemia. Al estrés sanitario le tenemos que agregar el estrés. ¿A qué me refiero con el estrés sanitario en estos momentos? No al estrés de la familia, de una persona que se ha contagiado solamente, no es un tema de la enfermedad, para decir, no es un tema médico, es un tema del entorno. El entorno, una persona que ha caído, que le falta oxígeno, que está en cuidados intensivos, es un estrés tremendo. Entonces, depresiones, ¿por qué? Porque se está jugando la vida o la muerte de las personas. Entonces, ahí va un tema que es el estrés sanitario. Este virus nos ha llevado a una situación terminal. Yo solo quisiera decirte, emocionalmente estoy quebrado. Han muerto en una semana 8 amigos, 8 personas, 8 gente queridas, pero no cualquier gente. Ha muerto el presidente del partido Avanza País, Pedro Sena. Efectivamente, don Pedro Sena. Con quien tuve muchas Empatía, reuniones y conversaciones. Era un tipo extraordinario. Ha fallecido el presidente de Alerta Médica. Ha fallecido 2 personas que trabajaron conmigo muchos años, que ya no trabajan conmigo, uno en productora y otro en el personal de apoyo. Han fallecido así muchas personas de una manera, podríamos decir, injusta con la vida, o sea, porque no tendrían que haber muerto. Por supuesto que nadie tendría que haber muerto. Mi padre falleció comenzando la pandemia, cuando todavía no se había declarado la crisis sanitaria. Murió a finales de febrero del año pasado, pero murió a los 95 años después de haber vivido plenamente y satisfactoriamente. Entonces la muerte no necesariamente es trágica, pero cuando muere gente joven, y ahora me he enterado de más gente joven infectada,
y con riesgo de vida. Un compañero de promoción en Canadá, muy querido, de promoción de colegio, falleció también. Entonces, esto genera estrés. Esto genera estrés. Adicionalmente... Nuestra fe se pone a prueba, doctor, ¿no? Sí, nuestra fe se pone en prueba. Entonces, yo te estoy hablando de un tema personal, pero que se replica casi en todos, así como todos tenemos a alguien, un amigo, un pariente que vive en el extranjero, todos tenemos a un amigo, un pariente, un cercano que ha muerto por COVID. Entonces, esto genera un estrés en el entorno, un estrés en la familia, un estrés generalizado. Hay una enfermedad, porque el estrés es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Adicionalmente, tú te imaginas el estrés silencioso que padecen los niños. Los pobres niños que tienen que tener una máscara sin entender por qué, qué pasa, qué está pasando. Sí, porque ellos no están próximos a la vida y la muerte de sus compañeros, aunque también se da. Entonces, Yuri, el estrés en los niños también es sumamente crítico y tenemos que considerarlo. Súmale el estrés económico. Afortunadamente, el problema económico, no por es supuesto. mi caso, te lo voy a decir. El problema no económico, soberbia, el segundo sí, problema que atravesamos, ¿no? El primero el segundo económico. Hay estrés económico y la gente que tiene el riesgo de tener sus empleos en suspensión, que tiene que tener el riesgo de que se le cierran el trabajo y se queda sin trabajo, un padre de familia, un jefe de familia, la situación se vuelve terrible. Entonces tenemos ya un estrés social generalizado. Agrégale, y es tema de otro programa, y es tema de la programación de todos los canales y de toda la prensa y de todo, el estrés político de esta situación aberrante en la que nos encontramos, muy crítica. Realmente lamentable que tengamos que elegir ahora, pero bueno, tendremos que elegir por el Perú. Nosotros hemos creado esta situación con nuestro voto, pero han habido condicionantes. Pero en fin, al margen de eso, por eso no quiero tocar la parte política, pero también genera un estrés. El estrés que puede tener la gente de angustia: voy a viajar para vacunarme. Los pasajes están altísimos, no hay prácticamente espacio. Sí hay oferta, el que quiere vacunarse, porque no se sabe cuándo le va a tocar. Entonces, este es un tema de vida o muerte. Y cuando decimos vida o muerte, no estamos hablando de ajustes el cinturón solamente. Estamos hablando de una situación real. Ahora, ¿qué implicancias y qué consecuencias tiene el estrés en el aparato masticatorio o en el sistema estotognático? Y fíjate qué gusto que coincida este tema con el próximo Congreso de la Sociedad de Prótesis Dental y Maxilofacial, porque son los protesistas maxilofaciales, que en el Perú son contados con los dedos de una mano mocha. Son muy pocos quienes han estudiado la articulación temporomandibular. Yo conversaba con unas doctoras médicas jóvenes y les hablaba de la articulación temporomandibular y no tenían idea de lo que significaba esta articulación bicondilia, que para nosotros es la cuarta molar y cuyas consecuencias de no tratamiento cuando se producen los desórdenes craneomandibulares son terribles, que pueden llevar a la pérdida de la estabilidad,
a zumbidos en el oído, tinnitus, pueden llevar a problemas de estrés por espasmo muscular, desgaste de los dientes, hipercementosis, caries en cuellos, abrasión. Entonces es muy crítico, lesiones de afracción, lesiones de abrasión que pueden presentarse. Entonces, sí, en una auscultación profesional, en el examen dental que deben de tener el odontólogo, está en la obligación de completar el examen. Tejidos duros, primero tejidos blandos de la boca, desde los labios, tejidos duros, las encías, claro la sí. salud de las encías, los dientes y la articulación cráneo-mandibular. La articulación cráneo-mandibular es una articulación sumamente crítica, es tan crítica como las enfermedades y las lesiones en el hombro, en la rodilla, que generan especialidades médicas. Hay gente que solo ve lesiones de la rodilla, lesiones del hombro, y bueno, hay doctores que ven lesiones o problemas en la articulación temporomandibular, de lo que vamos a hablar enseguida. Excelente, doctor. Excelente toda esa explicación que nos está dando para nuestros amigos que nos están escuchando, pues que desconocen muchas cosas, ¿no? Como usted dice, el estrés empieza a crear diferentes patologías en nuestra boca, en los tejidos blandos, en los dientes, que son los tejidos duros. El paciente dice, me duele el cuello, me duele la cara, me duele por acá, y no saben que muchos de los problemas que presentamos son a veces por esta articulación. Acaba de dar en el clavo. Uno de los síntomas es el dolor. El dolor es un mecanismo de información que algo está yendo mal. No se automediquen. Cuando a alguien le duele algo y toma pastillas, está escondiendo el problema. Entonces, tú has escuchado hablar de cefaleas y de migrañas, y la gente habla cefalea y migraña y tengo migraña, y cuando tiene que decidir a qué médico ir, y nosotros lo que tenemos que hacer es saber interactuar, cuando no sabe que la migraña tiene que tratarla con un cardiovascular, porque es un tema de irrigación cerebral totalmente diferente a la cefalea, y los dos duelen la cabeza. Los dos duelen la cabeza y los dos duelen y pueden doler en zonas. Generalmente el espasmo muscular también está en el cuello, o sea, no es solo un tema del aparato masticatorio, sino que llega a la espalda y llega a las vértebras, llega a la posición cervical. Y tiene que ser finamente estudiado. Los especialistas en desórdenes cráneo-mandibulares, un saludo a los doctores que se dedican a los desórdenes cráneo-mandibulares. El doctor Daniel Paredes, por ejemplo, es muy dedicado, profesor, académico, estudioso, es un científico y pues estudia no solamente en imágenes, porque aquí viene el otro tema. Los dentistas tenemos que estar capacitados para leer no solo radiografías, y a nosotros nos enseñan a leer radiografías, pero no sabemos leer una ecografía, ni siquiera indicar una resonancia magnética, y bueno, ahora sí es muy común indicar tomografías, pero una tomografía de la articulación temporomandibular es recordar cuál es la anatomía del ATM, la posición del disco articular y la importancia de que ese espasmo, ese dolor está vinculado a inserciones musculares,
hay zonas que duelen, que puede ser el temporal, que puede ser el macetero, que puede ser el digástrico, o los músculos que estabilizan el cuello. Entonces, para eso existe tratamiento. Mucho lamentable es que recomiendan, está estresado, una impresión, modelo y su placa de relajación estampada, sin diagnóstico. Lo primero que tienen que tener es un diagnóstico. Efectivamente. Y el diagnóstico es después de un examen. Sí, bien dicho lo que usted. Estimados amigos, miren todo lo que nos está diciendo el doctor Jesús, ¿no? Buscar, uno muchas veces refiere, tiene un dolor, va al médico, va al neurólogo, pero también debe ir a visitar al dentista de su elección y buscar un buen diagnóstico para que ese especialista pueda hacerle un tratamiento. En estos tiempos de pandemia, nuestro sistema de la boca padece mucho, sufre mucho, doctor Jesús. Sí, y hay un tema del que también se habla, sí se conoce, pero debería profundizarse un poco más, y es el bruxismo. El bruxismo, claro, que es ese rechinamiento de los dientes que incluso se produce en los niños y es debido al estrés de crecimiento, que es otra cosa. Ahí no tienen que tratarlo y no tienen que ponerle placas de relajación. Es absolutamente natural que los dientes sean frotados en la noche por los niños, que descargan su energía. La energía que acumulan durante el día va a tener esa respuesta desgastando los dientes. Entonces vemos cómo hay niños con los dientes muy desgastados. En adultos también sucede lo mismo, desgastan los dientes. Cuando se desgastan los dientes, hay un término que es importante que conozcan todos los que nos están siguiendo, que se llama pérdida de la dimensión vertical. Es decir, cuando los dientes se desgastan, la distancia entre la punta de la nariz y la punta del mentón, disminuye. Y ustedes van a ver a los abuelitos con cara de renegones, porque se invierte su curva de sonrisa al desgastarse, claro que sí. Los dientes. Entonces, esto es muy crítico y esta situación va a llevar a otra cosa que es mayormente crítica, pues se desgastan los dientes. Pero, doctor, ahí estamos hablando de una sonrisa negativa, ¿no? Ahí comenzamos a hablar de una sonrisa negativa. Correcto, y se desgasta. Ahí hablamos de sonrisa. Y en lo que estamos hablando, todavía no hablamos de sonrisa. Todavía no hablamos de la sonrisa. Y te voy a decir, hay dos cosas con las que vamos a hablar al cierre. De la sonrisa y de la felicidad. Ajá. Todos tenemos derecho a ser felices, pero déjame terminar. Nada más cuando disminuye la dimensión vertical, se desplaza el cóndilo hacia adelante y produce ese signo de sonrisa negativa que has manifestado, Yuri, con total acierto. Eso es lo que vemos. La sonrisa negativa es la sonrisa invertida. Entonces, ¿qué cosa hacemos los dentistas? Los dentistas no solo curamos caries dental, prevenimos la enfermedad periodontal, tratamos la enfermedad periodontal, rehabilitamos los dientes. Cuando falta un diente, ponemos un implante y luego una corona y hacemos la rehabilitación funcional. Cuando se ha perdido la altura de los dientes, pues reconstruimos la altura de los dientes. Pero que es importante, los dentistas tenemos la capacidad de devolver la sonrisa
devolver la sonrisa a las personas que han perdido la sonrisa, por ejemplo, por desgaste de los dientes, y llegan a tener esta sonrisa invertida, donde cuando nada más el examen, la explicación es tan simple que al paciente le dibujas un happy face y una sonrisa invertida y le dices, escoge cuál sonrisa quiere tener. 10 de cada 10, 100 de cada 10, 100 quieren tener la sonrisa feliz. ¿Y de qué se trata la vida? La vida se trata de ser felices. Y cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de tensión, cuando hablamos de depresión, tenemos que ver cómo tratamos esto, para que nuestros hijos, para que nuestra familia pueda ser feliz, pueda ser feliz. Y yo, ¿qué cosa les aconsejo, por ejemplo? Ya va a iniciarse gradualmente gradualmente el retorno a una nueva normalidad. Las cosas, Yuri, no van a volver a ser como antes. No van a volver a ser como antes. Es imposible. Y hemos dado saltos extraordinarios y hemos aprendido de la pandemia. Nos ha traído cosas muy buenas, como por ejemplo todo lo que se llame virtual, todo lo que se llame manipulación de aparatos de comunicación, y esto no va a retroceder. Pero este salto que vamos a dar tiene que ser un salto positivo. ¿Qué cosa, por ejemplo, les recomiendo? Salgan a un parque, caminen, vayan el domingo a la playa, monten bicicleta en familia, pero si pueden hacerlo, dense una escapada al paraíso, porque el paraíso existe, y te voy a decir dónde está. Está en el cañón del Colca. Ajá. Está en el Valle Sagrado, está en la Amazonía, está en Cajamarca. Nosotros tenemos una naturaleza tan brutal, que ahora estoy totalmente arropado, totalmente con doble buzo, ya al estilo viejito, pero vengo de haber dado una semana en un lugar del Perú que tiene 4 estaciones: verano, ajá, verano, verano y verano. Y el sol te da felicidad. Todo el año tiene verano, está garantizado. En tu pasaje te hacen firmar un contrato. Entonces, firme el contrato, me garantizan que voy a tener cita con la familia. Y te hacen un viaje, ni siquiera muy caro. Los hoteles no son costosos, el servicio es muy bueno, y me estoy refiriendo a Tumbes. Tumbes. Excelente, el norte del Perú. No es el norte, no es el norte solamente, es donde comienza la patria, pero donde existe una característica sumamente interesante, donde tienes corriente de El Niño. El Perú, hasta Piura, tiene corriente de Humboldt. Tenemos bonitas playas, tenemos muy bonitas playas, pero el agua es fría. Y por eso es que te digo, escápate al Caribe peruano. Tumbes te está esperando, Zorrito. Nos está esperando, claro que sí. Sí. Y esto es una terapia. Es una terapia. Yo he viajado con mis hijos y con mis nietas, y ver a las niñas disfrutar toda la semana del mar, de la piscina, de los paseos, visitar los manglares, caminar por los cerros, etcétera, con libertad, vienen ahora a enclaustrarse nuevamente al colegio virtual, que es una cosa tan terrible, ¿no?, que genera estrés. Entonces, les aconsejo como tratamiento no tomar pastillas, no tomar medicación. Relájense,
vayan a sitios cerca. ¿Quieren que les diga? No, el doctor Ochoa, pues claro, él viaja a Tumbes porque con su familia, porque como está cerrado no va a Punta Cana. Y sí, yo tengo comprometido con mi familia un viaje todos los años a Disney y un crucero. Es parte del crecimiento de la familia. Las niñas extrañan volver a ver subirse a un avión, ha sido tanta felicidad. Pero eso es, bueno, eso es, pues, claro, cuando se tiene plata se hace lo que se quiere, ¿no? No te digo, yo sería tan feliz yéndome a Lunahuaná, sería tan feliz yéndome a Pachacama, a Cieneguilla. A la herradura, doctor, a la herradura. A Canta. Entonces, sí es posible hacer turismo de 20 soles en el Perú. Sí, y muy claro intenso. Sí. Doctor Jesús, tenemos que ir terminando la entrevista porque el tiempo nos está ganando. Lo sé, Yuri, lo sé. Solo para decirte el cierre, gracias por la oportunidad de hablar de la articulación temporomandibular, hablar del estrés, del espasmo muscular, de los desórdenes craneomandibulares, del bruxismo y de la felicidad. Esos temas los hemos tocado hoy y yo te agradezco por esta conversación y espero que haya nutrido un poco a tus seguidores en las redes, en televisión, en radio. Gracias, doctor Jesús Ochoa. Buenas tardes, muy amable por haber estado con nosotros.